¿Cuántos están gozosos en Cristo Jesús? Me encanta cómo suena eso, porque Pablo lo dijo, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Quién de aquí tiene una cadena y está, o tiene casa por cárcel, o está encadenado con un grillete? Nadie. Y Pablo estaba en arresto domiciliario con una cadena y un guardia escoltando su puerta, y ese varón en Roma, porque sabía que en Roma iba a morir, y él dijo, el Espíritu Santo me ha dicho que vaya a Roma, y los que lo acompañaban dijeron, si tú vas a Roma, allá te matan. Y Pablo dice, a mí no me interesa, el Espíritu Santo me dijo a Roma, y a Roma voy. Y estando en Roma, en arresto domiciliario, escribe con cadenas en sus manos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos están gozosos en Cristo? Créalo, miso, dijo por ahí una canción. Eso sí conoce, ¿no, callejero? Navegando por los 7 mares fue el tema, o ha sido el tema que le hemos puesto a esta preciosa reunión. Amigos, hijos míos, lo estoy sacando aquí, ustedes saben que ahora me actualicé. Esta charla o este mensaje viene como resultado de una respuesta. Alce la manito si usted le ha preguntado algo alguna vez al Señor. Que tú le hayas preguntado algo al Señor, no me digas que eso, no quiero saber si le has preguntado algo. Baje la manita. Y yo le preguntaba algo al Señor y luego me pongo a leer la palabra, escudriñarla. Está muy brillante esa luz, pero toda que me vean. Y me puse a leerla y esa palabra vino a mí como una respuesta. Y yo quiero que tú pongas toda tu atención a lo que el Señor va a hablar, porque espero que tu vida sea tan ministrada y tan impactada como fue la mía. Y espero que a partir de hoy algo en ti se rompa para que tú puedas realmente acercarte a tu Padre. Amén. Antes que nada, ¿por qué navegando por los 7 mares? Bueno, es una expresión muy utilizada, pero pocas personas realmente saben de dónde salió eso. No me voy a entretener mucho con la introducción, quiero ir a lo importante, pero en 2 minuticos les puedo explicar que navegar en los 7 mares hace parte de un lenguaje muy, pero muy antiguo, muy antiguo. Historiadores y personas lo utilizaban y hacía énfasis o al hecho de referirse de cruzar grandes travesías por las aguas o dejar entrevisto que soy un experto marinero. Si vas allá tienes que cruzar los 7 mares, está diciendo, tiene que hacer unas cosas tremendas en el mar. Y si yo digo es que soy un marinero de los 7 mares, estoy diciendo, wow, he cruzado muchas cosas. Era una expresión. Ahora, no es una expresión del todo errada. Recordemos que en el Oriente fue donde empezaron muchas de las digamos que civilizaciones. Ustedes saben que aquí teníamos nuestras culturas mayas, todo ese tema, pero digamos que las grandes embarcaciones vinieron de Oriente. ¿Se acuerdan que Cristóbal Colón estaba buscando la India cuando salió y resultó aquí en América? Los 7 mares en la antigüedad correspondían a el Mar Rojo, el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, el Mar Adriático, el Mar de Arabia y el Golfo Pérsico. En aquella época, recordemos, insisto, que pues era muy limitado el conocimiento de la tierra por lo mismo, porque cruzar un océano es una cosa supremamente difícil. No estaban tan errados, a pesar de que no tenían el conocimiento que vino luego, no estaban tan errados, porque luego de que analizaron la tierra y los mares, esto es un poquito de cultura general, para cuando escuchen el término 7 mares se acuerden de esta charla. No estaban tan errados porque cuando se hizo los estudios y las personas que se dedican a conocer y todo ese tema, llegaron a la conclusión que los 7 mares no es otra cosa más que el Océano Pacífico Norte, el Océano Pacífico Sur, el Océano Atlántico Norte, el Océano Atlántico Sur, Océano Índico, Océano Ártico y Océano Antártico, ¿cierto? Entonces, básicamente corresponde. Lo que pasa es que ellos en esa época lo tenían todo hacia el oriente. Luego ya nos dimos cuenta que América existía, era algo nuevo, luego Cristóbal Colón se devolvió, luego la famosa colonización, que hoy en día las ideologías para manipular masas dicen mentiras, que vinieron los españoles y nos impusieron un dios, una religión y nos robaron, nos saquearon. Falso, históricamente eso es falso. El imperio maya no se cayó por los españoles únicamente. Lean y no se dejen lavar la cabeza por cuentos que nos ponen resentidos de que éramos víctimas y llegaron los españoles y nos impusieron nada.
Nada, cuando usted estudie se va a dar cuenta cómo era el tema con los mayas, con los incas y los aztecas, y esa gente era idólatra y eran unos genocidas y mataban niños y las niñas las dejaban embarazadas, y cuando llegaba el tiempo de dar la fecha de los sacrificios mataban. Si usted tenía el bebé en la barriga se lo sacaban porque tocaba sacrificarlo. No crea esas mentiras de que, ay, somos las víctimas de España. No, 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 no. Después hablamos de ese tema. Solo quería hablar un poquito de los 7 mares. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué toda esta palabra de navegar y todo este tema? Porque hoy en día navegar es una frase que utilizamos mucho en diferentes circunstancias o diferentes cosas. Por ejemplo, navegar en internet es una frase que se utiliza y es popular. Algunas personas se refieren al hecho de navegar con el hecho de vivir la vida. Navegando contra mar y viento, decía un amigo mío. A mí me ha tocado navegar, no conocía el mar, pero decía, me ha tocado navegar, chino, contra viento y marea. O sea que ha tenido muchos problemas. La palabra navegar en la etimología viene del latín navigare. ¿Sabe qué significa? Literalmente viajar en un barco. Pero si la palabra original significa viajar en un barco, hoy en día ya la utilizamos para otra cosa. Yo digo navegar y usted lo último que le ocurrirá será un barco, un mar. Navegar en internet, así es como venden los planes de internet. Te vendemos este paquete, claro, para que navegues sin límites. Y ahora, para que navegues y en tus redes sociales. O sea que navegar y redes ahora tiene otro sentido distinto. Por ahí ha comentado un post en Facebook y Felipe ha hecho un comentario muy acertado con respecto a la época que se escribió, la influencia social que había cuando se escribió la palabra. Entonces, navegar en esa época sigue siendo lo mismo, solo que ahora la utilizamos para otras cosas. ¿Sí me hago entender? ¿Saben una cosa? Yo me di cuenta, en la pandemia pudimos utilizar este término. En la pandemia nos dimos cuenta que todos vamos en el mismo océano, pero no todos en el mismo barco. En la pandemia hubieron personas que tenían muchísimas cosas y otros que literalmente les tocaba sacar un pañuelito rojo. En la pandemia nos dimos cuenta cuando, por ejemplo, sacaron el día sin IVA, que muchas personas, los alcostos abarrotados. Dijo un meme, yo pensé que en la pandemia todos la estábamos pasando mal, pero en el día sin IVA, me di cuenta que el que no tenía plata era yo, decía un meme. Todo el mundo se fue a comprar cosas. Y yo conocí historias de personas que en la pandemia se hicieron de mucho dinero. Y también conozco el caso de otras que quebraron trabajos y empresas de muchos años. Quedaron en la calle, perdieron negocios, fincas, casas. Y a veces el pensamiento individualista que tenemos hoy en día como sociedad no nos deja ver la sed con la que vive el otro. Y esto, queridos hermanos, no debe ser así. Pero dejando a un lado el tema de navegar, yo quiero que hablemos de unos pescadores, o mejor, hablemos de un pescador que su nombre es Simón. Ese varón llamado Simón, Pedro y Pablo, el apóstol, que él no fue pescador, pero esos dos hombres me hacen a mí, me ponen un reto inalcanzable. Yo viendo la vida de ellos hacen que yo me enamore más de Cristo. Viendo la vida de Pedro y de Pablo, es increíble lo que esos varones hicieron. Pero no quiero adentrarme en esos temas. Por favor, quiero que vayamos a la palabra. Voy a leer la Reina Valera 1960. Al libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Solo Ali? Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Amén. Listo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red y se rompía, que casi se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén. Cierremos los ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pongo esta reunión, esta preciosa charla. Toma mi humanidad, Señor, toma mi vida. Pon un carbón encendido en mis labios, Señor, y que sea tu palabra ministrando cada vida según la necesidad, Señor. Quito mi humanidad y doy paso al Espíritu Santo para que hagas conmigo como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es una de las historias más conocidas y más lindas. Muchos la conocen como la pesca milagrosa. Realmente eso fue lo que pasó. Jesús, lo acabamos de leer, él realmente dio una palabra y los discípulos pudieron tener una pesca milagrosa. Usted no me pregunte cuántas veces yo he enseñado esa palabra, porque han sido muchas. Muchas veces la he leído, me la sé. Esa palabra también usted la encuentra en Mateo 4 y en Marcos capítulo 1 del 16 en adelante. La he leído tantas veces, pero cuando el Señor quiere decirte algo, Él solo busca un corazón que esté dispuesto a escucharle. El primer punto que yo destaco de esta lectura que acabamos de hacer se llama: le puse junto al lago. Y es que una de las cosas que más me atrajo de esta lectura era la forma en que se desarrolla, es decir, el contexto. Si ustedes han visto The Chosen, más o menos pueden hacerse una imagen de lo que ha sido. Digo más o menos porque aquí la palabra nos revela cositas, pero The Chosen es bastante cercana. Y dice la palabra, por ejemplo, en Mateo, que Jesús caminando por la playa vio 2 barcas. El Evangelio de según San Lucas dice que él llegó allá porque la multitud le seguía y estaba predicando. Y vemos cómo habían 2 pescadores o un grupo de pescadores lavando las redes, es decir, pescaron toda la noche, pero no pescaron nada. Pero ustedes saben que el fondo del mar está lleno de matas, de acelgas, de basura, ¿cierto? Entonces las redes quedan manchadas y si no las lavan se les vuelve hongos y ya no pueden pescar nada. Entonces estaban limpiando, estaban lavando, estaban organizando. ¿Sabe qué estaban haciendo junto al lago? Estaban enfocados en lo que sabían hacer, estaban enfocados en su propia vida. Cuando estamos hablando de que estaban lavando sus redes, estaban ocupados en aquello en lo que estaban invirtiendo su vida. ¿Sabes una cosa? Porque a veces tú no percibes la presencia del Señor porque estás tan enfocado en tu propia vida que se te olvida el entorno. A veces te estresas tanto por las cosas que estás pasando que se te olvida que puede estar el Señor al lado tuyo y tú no te das cuenta. Estás tan enfocado en lo que tú tienes para ti mismo que se te olvidó tu entorno. Y a veces te lamentas de que el Señor no está contigo cuando resulta que está parado al lado tuyo, pero tú estás ocupado en lo que estás haciendo. Ellos estaban lavando las redes. Dice la palabra, lo que nos da a entender la narración era que Jesús los estaba viendo, pero ellos no lo estaban viendo. Dice que Jesús se fijó en ellos, porque en Mateo se toma la molestia de decir caminando por la playa. Mateo da esta narración de una manera muy por encima, muy rápida. Es como el punto: pescaron, Dios los llamó, fin. Lucas se toma la molestia en dar detalles, porque Lucas fue y se entrevistó con los protagonistas y él tenía que dar detalles. El Espíritu Santo lo llevó a eso. Y entonces ellos estaban ahí mirando sus redes y sus cosas y quitando el mugre, y aburridos porque no habían pescado nada, aburridos porque las cosas no les salen como quieren, pero estaban en lo suyo y Jesús estaba al lado. ¿Saben algo aquí? Quiero que paremos un segundito y me dejen explicarles lo siguiente. Luego de que Jesús fue tentado, porque Jesús fue tentado, llevado por el Espíritu Santo al desierto para la tentación, él llegó a Nazaret.
Dice que llegó a Nazaret y ese sábado en la sinagoga se leyó la palabra donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ah? Ahora, yo sé que ustedes sabían, pero aquel que no lo sepa, en ese tiempo la lectura de la sinagoga no se leía como usted quisiera. Yo quiero leer Jeremías. La lectura que correspondía a ese día era la que tocaba leerse. Jesús llegó a Nazaret, el lugar donde había crecido, y corresponde la lectura de ese día. ¿Cuándo fue? Cuando llegó de ser tentado en el desierto, cuando llegó a haber pasado una de las pruebas más difíciles y haberse enfrentado cara a cara con Satanás. Llegó, y ese sábado correspondía a la lectura del profeta Isaías. No habían capítulos, no habían versículos, correspondía a esa lectura. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice, termina diciendo: esa palabra se cumple hoy conmigo. Y la gente dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María y José? Y luego Jesús dice: probablemente ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Pero en los tiempos de Elías, habiendo viudas en Israel, Dios lo mandó a Sidón de Sarepta. Y en el tiempo de Eliseo, habiendo tantos leprosos en Israel, Dios quiso sanar a Naamán el sirio. Los hebreos se pusieron furiosos y lo sacaron a empujones. Y dice la palabra de Dios que lo iban a empujar a un despeñadero. Lo sacaron a empujones. Y esta es una de las cosas que a mí me deja ver que Jesús no era gordo, calvo y bajito. Porque la multitud lo estaba empujando hasta que él se paró como diciendo: bueno, ya. Y pasó entre la multitud. O sea, lo estaban empujando y él como con esa nobleza como cordero, hasta que ya ve que lo van a empujar al despeñadero, su propia gente, los propios vecinos. Y dice: bueno, ya no más. Y dice que pasó caminando en medio de ellos. La gente dijo: yo a este no lo empujo, yo a este mejor lo respeto. Y aquí es donde me encanta, porque luego de ese suceso el Señor como que se lava las manos con el lado es una expresión, como que él dice: ya fui a Nazaret, no me quisieron creer, no pasa nada. Dice la Biblia en el capítulo 4, y luego descendió a Capernaum y allá fue bien recibido. Capernaum era una ciudad costera marítima, la principal fuente de ingresos era la pesca, y en Capernaum dice la escritura que hizo milagros a diestra y siniestra. La Biblia destaca muchos milagros, pero solo puntualiza uno: resucitó a la suegra de Pedro. ¿Pero qué es esto? Dije yo para mis adentros. O sea, Jesús ya había estado en casa de Simón. O sea, Simón ya había escuchado quién era él. O sea, Simón ya había visto que él podía sanar porque la señora estaba en cama, y dice la escritura que Jesús oró por ella y al instante se paró y le servía. Me encantan los detalles de la Biblia que a veces por la lectura rápida no entendemos. En el capítulo 4 de Lucas dice: luego Jesús descendió a Capernaum. ¿Sabe qué significa descender? Bajar de un lugar a estar. El Señor, dice la escritura, no escatimó el ser hijo de Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió y se puso a mi nivel y a tu nivel. Cuando la palabra dice descendió, es porque él sabía que aquí les quise ayudar y no me quisieron recibir. Voy a bajar a donde otras personas, tal vez más humildes, tal vez más rotas por dentro, gente que necesita, corazones que necesitan. Ahora, ¿los de Capernaum eran perfectos? No, para nada. Donde había pesca, había vicio. Donde había pesca, había mala vida. Porque en aquella época la gente que tenía que ver con el mar y el comercio marítimo era idólatra, eran malos. Dice: Jesús descendió a Capernaum, como diciendo: tú crees que yo estoy en el trono, pero yo voy a descender a donde tú estás, Señor, pero estoy pecando, allá voy a llegar. Voy a descender a tu nivel para que me conozcas. ¿Saben algo que me sorprende? ¿Cómo es posible que pase este tipo de situaciones? Jesús descendió, bajó, llegó a Capernaum, bajó a donde estaba Pedro y hace muchos milagros, pero llega, por alguna razón que no nos dice la escritura, llega a la casa de Simón. Y cuando llega a la casa de Simón, hace un milagro. La pregunta es: ¿dónde estaba Simón en ese momento? Bíblicamente tenía que estar en casa porque era sábado. Y si sanó en sábado no podían trabajar.
¿Dónde estaba Simón Pedro cuando le traían los enfermos y dice que hasta que oscurecía él ponía las manos y los sanaba? ¿Dónde estaba Simón Pedro donde él estaba predicando y sanando? ¿Dónde estaba? ¿Saben cuál es el problema? Que es que nosotros a veces damos por hecho que Jesús es el Hijo de Dios, que Él resucitó, que murió en la cruz por mí, por ti, que ama a la humanidad. A veces conocemos el plan de salvación, pero de palabra, pero no lo conocemos para ti. En tu corazón no hay la convicción. Entonces Simón Pedro decía, así en mi casa se está quedando uno que sanó a mi suegra, sana a todo el mundo. A lo mejor Pedro por dentro estaba tan roto por la vida que llevaba que él prefería mantenerse al lado, porque él decía, esto de la palabra es para los rabinos. Pensaría que Jesús era un rabino del Sanedrín o algo así, o sea, de la orden de los fariseos, no sé. Él veía a Jesús tan inalcanzable que decía, wow, vino un hombre de respeto, yo me hago a un lado porque él no va a querer estar cerca de alguien como yo. Y damos por sentado que Jesús, si le preguntaran a Pedro, ¿Jesús sana? Sí, Él sana. ¿Jesús habla bonito? Sí, habla bonito. ¿Y qué te ha dicho? ¿Jesús sana? Sí, ¿y qué te sanó? Se estaba quedando en la casa de Pedro y Pedro estaba tan ocupado en su vida, en sus cosas, que no se había dado cuenta que estaba hospedando ese día no a un ángel, no a un profeta, al Dios hecho hombre, a su creador lo tenía ahí. Tenía la oportunidad de haberle pasado un café, un agua al Señor. Estaban tan ocupados en su propia vida, en sus propias cosas, que no le prestó atención. Yo no sé si usted, pero a mí me pasó. A mí me pasó tantas veces. Y el Señor busca llamar la atención. Descendió a Capernaum, observaba a Pedro, fue hasta su casa y Pedro no le puso cuidado. ¿No te ha pasado? Oye, ven, Dios te ama. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Y tú sabes que hay un Dios que sana, que liberta, que rompe, que hace maravillas, pero ¿por qué te mantienes dándole la espalda? ¿Por qué volteas a mirar al otro lado y te enfocas en tus cosas? ¿Saben qué me encanta de mi Señor? Que nosotros nos cansamos a veces de orar, nosotros nos cansamos de leer la Biblia, pero Él no se cansa, porque cuando Él pone los ojos en ti, Él dice, es que eres tú porque yo te elegí. Yo siempre les he preguntado, ¿por qué estás tú en este lugar y no un familiar tuyo? ¿Por qué estás tú y no tu primo, tu hermano, tu vecino? ¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí? Porque Él lo quiso así, porque Él quiso ir a la casa de Simón, porque Él pudo ir a otra casa, al palacio, a la mejor casa de Capernaum, pero quiso entrar a la de un humilde pescador, un hombre que ante la sociedad no valía nada, pero tenía un corazón que decía, yo te doy mi vida. Pero cuando llegó en primer lugar, Él decía, yo no soy digno de estar al lado de ese Señor. El Señor busca llamar la atención. ¿Sabes qué? Pregúntate ahí donde estás, cuántas veces el Señor ha buscado tu atención. Te ha hablado a través de una prédica. El profeta ora por ti, te da una palabra y tú escuchas una prédica o escuchas aquí y luego sigues enfocado en tus cosas. Sí, las cosas de Dios son muy lindas, pero haces como las cosas de Dios y mi vida, como excluyéndolo. Es que esto no tiene nada que ver conmigo y tú te das la vuelta y sabes que hay un Dios que sana. A mí muchas veces me han dicho, es que usted Dios le habla, pero el pastor nos ha retado, solo a mí. Bueno, yo sé que el Señor por su misericordia me ha dotado de unos dones muy bonitos, pero eso son excusas, solo Dios le habla a Mauricio y a ti. O sea, la Biblia solo la tengo yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de tu Señor? Él habla todavía. Claro, la santa palabra tenemos que leerla todos los días, pero a tu corazón, esos detalles que Él hace. El Señor ha estado llamando tu atención. Y esta noche, el hecho que tú estés aquí es uno de esos momentos en que te ves junto a Él. Capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose desde la barca le enseñaba a la multitud. Una petición extraña. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. El Señor busca la manera de que yo le ponga cuidado, pero como estoy tan ocupado en mis cosas, hay que alejarse de la orilla un poquito. Tú mira tu última semana,
Te levantas, no te alcanza el día, estás ocupado, estás estresado y no tienes tiempo de calidad con el Señor para apagar todo y decir, aquí estoy. Gracias por lo que me has dado. Gracias por mi vida. Damos por sentado que tenemos comida, que no la comemos y no nos importa. Damos por sentado las cosas que tenemos, que a veces nos quejamos más por lo que no tenemos que por los regalos bonitos que nos ha dado el Señor. A veces nos enfocamos tanto en las cosas o en los afanes de esta vida que se nos olvida. Y el Señor queriendo hablarte. A veces nos ponemos a llorar y nos ponemos a decir, pero ¿por qué? Pero Señor, pero ayúdame. Y nos enfocamos tanto en un problema que se nos olvida que Él quiere hablarnos. Cristo se acerca porque había una multitud detrás de Él y le dice, y me encanta la palabra que utiliza la Biblia, y acercándose a la barca de Simón Pedro, le rogó que la alejara. La palabra rogar es pedir con insistencia. ¿Usted se imagina a Jesús en ese plan? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto creer? Si puedes creer que Dios sana, ¿por qué te cuesta tanto creer que Él quiere estar contigo a solas? Pedro no iba a sacar un tiempo a solas con el Señor. Él no lo iba a hacer. El Señor iba a propiciar ese encuentro. Y por eso le dice, ¿puedes alejar? La palabra rogar significa pedir con insistencia. O sea que en primer lugar Pedro le dijo no, le puso una excusa. Vamos a ir a la iglesia. Es que quiere como llover. Venga, vamos a hacer tal cosa aquí en la iglesia, vamos a orar. No, es que me llamó y... La parábola de los convidados. Te invito a mi boda. No, es que compré un terreno y tengo que ir a mirarlo. Eso es una excusa. Nadie compraba un terreno sin mirarlo. Jesús estaba hablando, podemos decir sarcásticamente o irónicamente. Estaba diciendo, ustedes con sus excusas insultan. Pedro, ¿puedes alejar la barca? Pero es que Señor, estoy aquí lavando las redes. Ya lo conocía, tenía cierta familiaridad. Señor, es que estoy lavando las redes. La palabra rogar, pedir con insistencia. O sea, que tuvo que haberle dicho mínimo 2 veces. O sea, si Jesús ya estaba en la barca y lo que le pidió fue que la alejara, era que la pregunta lógica sería, ¿y no puedes predicar desde ahí? Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿Jesús podía predicar desde donde estaba? Claro, antes más cerca de la orilla se hubiera esforzado menor la garganta. Pero el plan de Jesús no era otra cosa más que tener a Pedro un momento para mostrarle algo. ¿Cuántas veces el Señor no ha querido sacarte un momento aparte? Y tú y yo nos ponemos con excusas. Ven y me buscas. Ay no, tengo que, es que no puedo. Es que preciso. ¿Saben? Ustedes piensan que la obra del diablo es que se aparece una sombra. Es que yo estaba orando y esto se movió. Y yo estaba durmiendo y siento que me ahogaron. ¿Y usted cree que es el diablo? En parte lo es. Pero la obra del diablo que te ataca a ti todos los días y que tú no te das cuenta es cuando te sientas a leer la Biblia y te agarra el sueño. Una somnolencia y no avanzas en la lectura de la palabra. Vas a orar y no puedes. Tienes el celular con vibración y estás orando. Eso lo decía el pastor anoche. Me sorprendía escucharlo. Y suena la vibración y tú estabas orando, Señor, mi alma te alaba. ¿Será mi mamá? La razón, no sé qué. Y tu oración se fue al piso. Y tú estás acá. Esto es importante en la universidad, Señor, perdóname. La Biblia no dice que es pecado responder otra cosa. No, yo estoy hablando de relación, yo estoy hablando de intimidad. Pedro podía haberle dicho, Señor, pero ya estás subido en la barca, puedes predicar desde ahí. Usted puede decir, ya fui a culto ayer, mañana, hoy voy a culto, mañana ¿qué voy? Mañana es domingo, me levanto tarde. Señor, ya leí la palabra, ayer oré, esta mañana oré. Eso nos ponemos con excusas. ¿Sabe qué hacemos a veces? Ponemos un reel de algún fragmento de una predicación y para acapar predicación, culto, oración y devocional le damos me encorazona. Suspiramos
y seguimos. Y el otro reel es de, ¿sabías que en Los Vengadores? O sea, ¿cómo no voy a saber? Se nos va el tiempo. Y pensamos que le estamos dando tiempo de calidad al Señor. Jesús ya distinguía a Pedro, Pedro ya lo distinguía hasta que Pedro no sabía nada porque estaba enfocado en sus cosas, estaba enfocado en lo que estaba haciendo, en lo que sabía hacer, en lo que estaba invirtiendo en su vida. Y Jesús le dice, en otras palabras, ¿podemos hablar un momento a solas? El Señor hoy te dice, ¿me prestas tu atención un momento que hay algo que quiero decirte? ¿Puedo hablar a tu corazón un momento? ¿Me alejas la barca de la orilla, por favor? Pedro le dice, dale, alejan la barca. La ponen allá y mientras Pedro se sentaba, el Señor predicó. La Biblia no dice cuál fue el mensaje que dio. La Biblia no especifica cuál fue el tema que el Señor trató esa mañana. No lo dice. Lo que sí dice es que Pedro estaba detrás de él escuchando hablar a la multitud. Lo que sugiere es que cuando él sanó a la mamá en su casa, Pedro no estaba prestando atención de quién era él o la manera en que hablaba, porque la Biblia dice en el capítulo 4 que todos se asombraban de la manera en que Jesús hablaba. Por eso te digo, cuando has escuchado la voz de tu Señor, has escuchado la voz de tu Padre, ¿sabes qué es lo que pasa con ustedes y conmigo? Que no escuchamos la voz de nuestro Dios, pero sí creemos las mentiras de Satanás, sí creemos las mentiras del enemigo. ¿Por qué entonces las personas caen en depresión, en tristeza? ¿Sabes por qué tú y yo creemos las mentiras de Satanás y nos ha pasado tantas veces? Porque toda mentira de Satanás parte de una verdad. Parte de algo que es cierto. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho que si comes de este árbol morirás. Parte de una verdad, la advertencia de Dios, pero la corrompió. No moriremos, sino que conoceremos. Y no te ha dicho Satanás, pero usted a qué va a la iglesia, si mira usted cómo es. ¿Para qué pierde el tiempo? Y nos habla nuestra autoestima, y nos habla nuestra vida. Satanás nos dice, tú no vales. Satanás pone pensamientos de depresión, de suicidio, de que nada vale la pena. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos vacíos tenemos en nuestros corazones por heridas que nos causamos, por heridas que nos causaron? Y en lugar de ir al Señor, nos refugiamos en otras cosas. Y como parte de una verdad, Satanás dice, si ve, a usted le está pasando esto por esto y esto. Y son cuando vienen los ataques de Satanás a la mente. Por eso la gente deja de venir a la iglesia. ¿Sabe qué me han dicho las personas a mí? Oye, ¿por qué no volvías a la iglesia? Es que ¿para qué soy hipócrita? Si es que yo en la semana peco y voy a poner cara de santo. Satanás hablando. Es como yo decirle a usted, este está enfermo, vaya al médico. No, voy a esperar que esté sano para ir al médico. Nosotros venimos aquí a la iglesia para escuchar palabra del Señor, para encontrarnos con nuestro Señor, porque al principio no vas a poder solo. Créeme que a ti no te va a nacer en tu corazón arrodillarte a orar. Eso es mentira. Eso es algo que se desarrolla con el tiempo. Ya cuando tú lo conoces, tú quieres permanecer de rodillas hablando con Él, pero al principio no. Al principio Satanás te va a poner trabas, te va a poner argumentos. No se va a aparecer en forma de cabra gigante. Simplemente esas distracciones que no te dejan, ese sueño. Justo venías para la iglesia y pasó esto. Justo venías para la iglesia y pasó lo otro. Satanás siempre va a estar impidiendo que tú y el Señor tengan un encuentro. No puede ser que tú vengas a la iglesia y te acostumbres a que diga, es que Dios me habló o Dios me dijo. ¿Y cuándo vas a escuchar la voz de tu Señor? ¿Cuándo vas a escuchar lo que Él tiene para decirte? En esta noche el Señor me pone en mi corazón el decirte a ti, ya deja de distraerte y mira al Señor. Literalmente lo insistió, ven. Cada persona que te ha invitado a la iglesia es un llamado del Señor. Oye, ven, vamos a la iglesia. Oye, ven, vamos al grupo. Oye, ven que vamos a orar. Es el Señor diciendo. Claro, si yo digo la palabra, Cristo le rogó a Pedro, pues se me van a levantar todo el mundo. Uy, no, pero Dios, no sé qué, pero bla, 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 y la teología y la broma. Y luego Dios no te ha hablado por medio de muchas personas que Él envía. Oye, vamos a ir a la iglesia. Oye, mira que va a estar chévere el culto. ¿Y tú qué respondes? Aleluya, alabado sea Dios, vamos.
Ay, no puedo. Justo llegó el compadre, justo mi prima. Y no atendemos la voz del Señor. Hoy yo quiero que en tu corazón atiendas la voz del Señor. No te pongas con más excusas. El versículo 4, por favor, si lo tienes ahí, dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo necesito que usted me ponga atención en lo que voy a decir. Espíritu Santo, ayúdame a expresarme. Las excusas es la principal herramienta que Satanás usa para nosotros impedir el milagro del Señor en nuestra vida. El Señor primero se le acercó, luego entró a la barca y ya lo vimos, le pidió que la alejara. Luego que lo escucha hablar, luego que a lo mejor el Señor dio esos principios de reino que él hablaba, le dice a Pedro: boga mar adentro. O sea que Jesús conocía una necesidad que tenía Pedro, pero Pedro en ningún momento se la dice. La Biblia no dice un versículo que Pedro le dijo: ay Señor, estoy cansado porque no pesqué nada. Él simplemente los encontró lavando redes, pero el Señor vio el entorno y se dieron cuenta que perdieron una noche de trabajo. Tú a veces te pones a pensar: pero ¿por qué no me quieren salir las cosas? ¿Pero por qué no me está saliendo todo bien? ¿Pero por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está doliendo? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Será que es que Dios no me está escuchando? ¿Dios se olvidó de mí? Eso le hablas a ellos que están allá predicando, a mí no. El Señor se acercó a Pedro y sin que él le pidiera lo que necesitaba, simplemente el Señor termina su discurso y le dice a Pedro: boga mar adentro. Básicamente le está diciendo: vamos a aguas más profundas. Ese es el temor de nosotros los cristianos, navegar a aguas más profundas con el Señor. Porque cuando bogaron mar adentro, cuando se fueron mar adentro, partamos del simple hecho: Pedro era un pescador experimentado. Segundo, era de día. Tercero, había una multitud en la playa. Ustedes saben que lo que se hace, estas vibraciones de multitud se trascienden en el agua y los pescaditos tienen sensores que literalmente ellos sienten esas vibraciones y se alejan. Pedro pescaba de noche porque por la tranquilidad del mar y la frescura de las aguas los peces subían. De día no, porque la luz les molestaba, las vibraciones, y porque no era el momento. O sea que Pedro tenía argumentos lógicos para decir: no, boga mar adentro, no porque ya está de día. Boga mar adentro, no porque ya doblé las redes. Boga mar adentro, no porque la vibración de la gente asustó a los pescados y se fueron. Boga mar adentro, no porque es que ya tengo sueño, ya escuché el culto, pastor, yo me voy. Muy lindo el grupo, chao, yo me voy, que tengo que, ay sí, chao. ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios? Porque solamente vamos a Él cuando necesitamos un milagro y queremos el milagro ya. Señor, bendíceme y por favor ayúdame con esto. Y salimos bravos: ah, Dios no me escucha. Eso yo no volví a orar, que eso Dios no me escucha. O sea, dime tú qué relación quieres tener con el Señor. Dime tú qué clase de relación es la que quieres tener con Jesucristo. Él te está buscando, Él está buscando tu corazón y está tratando de manifestarse. Pero la pregunta es: ¿por qué estás tan ocupado? O sea, ¿realmente queremos irnos en el arrebatamiento a pasar una eternidad con Él y aquí no le podemos sacar media hora de calidad, una hora de calidad? Una semana, a veces solo sacamos el tiempo del culto y no más. Pero anhelamos estar en una eternidad con Él. ¿Qué vas a hacer con Jesús allá? Si es que no lo escuchamos. Boga mar adentro es ir hacia aguas mucho más profundas, a la profundidad de lo sobrenatural. ¿Saben una cosa? Dios no solamente habla, Dios te puede abrazar también. Dios te restaura tu corazón, Dios te sana. Dios te dice: perdona como te perdoné. Dios te dice: ¿quieres conocerme más? Acércate a mí. Dios te hace un llamado a que le pongas orden a tus emociones y digas: no más, no me voy a dejar controlar más por todas estas emociones que me sacan de lo que no debe ser. La profundidad del Señor es donde lo sobrenatural se conecta con tu vida. ¿Por qué? Porque no fue sino hasta que Pedro en silencio, o sea, él respondió, algo pasó en la charla, porque él dijo: Señor, trabajamos, no pescamos nada, pero en tu palabra echaré la red.
Tú puedes estar viviendo lo que quieras, pero una cosa es estar en tu vida con Cristo y otra sin Cristo. En este momento la barca representa tu vida, lo íntimo de tu vida. Quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. El Señor está ahí contigo. O sea, ¿por qué nos cuesta involucrar tanto al Señor en las cosas cuando todo parece bien, pero cuando está mal ahí sí, ay Dios mío, ayúdame, perdóname? O es que no le ha pasado cuando está en el bus o en la calle y ve que se le acercan unas pinticas de cara de ladrones y ahí sí, Señor, sangre de Cristo, ángeles guerreros, ángeles protectores. Ahí sí. Y porque cuando está camino al cine a verse la de Super Mario, ahí sí ni se acuerda de darle gracias a Dios por el privilegio de poder tener un tiempo de calidad con el que sea. Ay Señor, ayúdame que pase el me cogió la tarde, ayúdame que al bus le rinda. Ay sí, ¿y por qué no cuando estás comiendo algo que a ti te gusta no te acuerdas del Señor y le agradeces y sacas tiempo? O sea, el Señor Jesús, ¿saben qué es lo que les estoy diciendo a ustedes? Lo que les estoy tratando de decir es que aquí está el Señor Jesús en este lugar, en este preciso momento, en esta hora, y quiere tratar de revelarse a tu vida, pero no va a poder hasta que tú no aceptes acceder con Él hacia aguas más profundas que donde te despojas de tus excusas, te despojas de tu pasado, te despojas de todas las mentiras que Satanás ha dicho y bajes realmente a donde Él quiere, porque solo fue en aguas profundas, en mar adentro, donde los pescados subieron. Cristo no tuvo que decir yo soy el Hijo de Dios. Unos pescados le predicaron a Pedro diciendo es que es el Hijo de Dios el que nos mandó, porque la palabra de Dios dice que cuando él vio ese milagro cayó de rodillas y dijo, realmente no soy digno de estar ante ti porque soy un pecador. No soy digno, dijo Pedro, en una barca en medio del mar mientras había el milagro más sobrenatural que él había visto. Había presenciado un milagro sobrenatural. ¿Por qué no quieres ir a aguas más profundas con él? ¿Te da miedo? ¿Temes lo que pueda pasar? ¿O te gusta tener el control de tu vida y saber que estás pisando sobre tierra firme? Cuando yo hablaba de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, Cristo no les dijo que los iba a salvar del horno de fuego. Dios no les dijo, y tranquilos, los salvaré. A ellos les dijeron, o se arrodillan ante la estatua o perecen en el fuego. Y ellos dijeron, jóvenes, eran jóvenes en Babilonia, dijeron, no, el Dios que creemos puede salvarnos de ese fuego, pero si no lo hace, igual no, prefiero morir quemado. Y nosotros nos vendemos tan fácil. Un arrebato de ira puede dañarte a ti una semana de oración. El no querer perdonar a una persona te puede estar estropeando tu vida. El pensar ese pensamiento que Dios no te ama puede estar anclándote a la orilla. Es que esto no es para mí. Es que esto es injusto. Es que no sé por qué te está anclando a la orilla. Y el Señor te dice en esta precisa noche, ven conmigo a aguas más profundas. Cuando Jesús caminó sobre el agua, no fue en la orilla, fue en la mitad, en medio de una tormenta. Fue en medio de una tormenta. Esta vez le está diciendo a Pedro, boga mar adentro. Esta vez el Señor te está diciendo, ¿y por qué no sueltas las excusas y vienes conmigo un poco más? Vamos. No le entiendo, Mao, ¿cómo así bogar adentro? Examínate el tiempo que pasas con redes, el tiempo que pasas en ocio, el tiempo que pasas haciendo esto y lo otro. Y no vas más allá y vienes y cantamos la alabanza y el pastor predica y nos vamos contentos, pero de ahí ya no más. No me respondan a mí, pero hay que hacer una pregunta. ¿Tú tienes tu lugar secreto? ¿Tienes un momento con el que hablas con tu Señor? No me respondan a mí, yo soy un ser humano igual que ustedes. ¿Cuántas veces le dijiste esta semana al Señor que le amabas mucho y que le agradecías por todo? ¿Cuántas veces esta semana le dijiste, mi Cristo, gracias por escogerme, gracias por tu sangre, gracias por salvarme, Señor? Aunque no sé qué viste en mí, gracias. A veces estamos tan ocupados pidiendo una cosa y otra que se nos olvida dar la honra y damos por sentados de que la salvación nos correspondía. No temas a ir a aguas más profundas.
En las aguas profundas Dios habla, tú ves lo sobrenatural. Esta semana tuve una experiencia sobrenatural tan tremenda. Estaba con un día súper ajetreado, un día súper estresadísimo, 1001 cosas por hacer. Y en mi corazón nació una necesidad de encerrarme a orar, encerrarme a orar, encerrarme a orar. Yo estaba lejísimos. Llegué a la casa, ni siquiera comí. Me metí, cerré la puerta y me puse a orar. Me arrodillaba y yo le decía: Señor, no me importa nada, yo necesito de ti. Yo te necesito en este momento. Yo anhelo tu presencia, Señor. Y yo no sé cómo yo pensé que iba a estar ocupado de pronto con el pastor Eduardo Cañas o por allá con, no sé, Joel Austin. De pronto iba a estar ocupado el Señor, pero no en un apartamento pequeño, en una cama sencilla, en un barrio humilde. Y le dije: Señor, necesito de ti. Te extraño, Señor. Te extraño muchísimo. ¡Fum! Fui sacado. Recuerdo que lo último que estaba en mi mente era: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y junto a aguas de reposo me pastoreará, me llevará a pastos delicados. El Señor me llevó a un lugar donde había una paz. Y recuerdo que yo le decía: no quiero irme de acá, Señor. Es que aquí estás tú. No quiero irme. Afuera hay los gigantes que me están buscando para matarme, Señor. No quiero irme. Y yo sentía el viento, y yo sentía el sonido, y yo percibía el aroma de mi Señor. Él me dijo que me amaba, pero no con palabras, con un abrazo. Él me llevó a lugares de aguas de pastos delicados. Y allí me pastoreó. Y yo le dije: no me quiero ir, quiero quedarme contigo. Usted me dice: ah, chévere, Mauricio, yo tenía 1001 cosas para pedir esa noche, pero yo no quería nada. Yo solamente necesitaba de Él. Yo no solamente necesitaba ir al cuarto de mi padre y tomarle su mano. Decirle: papá, pensé que iba a ser más fácil. ¿No te ha pasado de pronto solo a mí? A veces el cristianismo lo tomamos a la ligera y es cantar y saltar, pero hay una cosa más, que es enfrentarte al mundo, a lo que a ti te gusta, al pecado que te tiene atado. ¿Cuánto tiempo vas a seguir atado en lo mismo? ¿Por qué no te metes a aguas más profundas? Métete a aguas más profundas. Ay, Mao, tan lindo que Dios le habla. Dios también quiere hablarte a ti en esta noche, pero necesitas tener la decisión de ir a aguas más profundas. En el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Tú, cuando estás en la profundidad con el Señor, tu vida no vuelve a ser la misma. Es una gran mentira. Porque cuando tú estás en la profundidad, en lo íntimo con el Señor, y ya vuelves a tu vida cotidiana y vas a escuchar una grosería, tú sabes que eso ya no es contigo. Tú sabes que esta película no va conmigo. Ay, es que a ustedes los cristianos todo le prohíben. Después de que tú estás en aguas profundas con el Señor, a ti ya no te da risa las mismas cosas. Tú ya no quieres. Tú ya no quieres. No quieres. Es una decisión que es para toda la vida. Una decisión que tú tomes hoy puede cambiarte todo el curso de tu vida. Hay caminos que parecen buenos al hombre, pero su fin es camino de muerte. A veces queremos ver a Satanás en lo hipermalo: vida de droga, vida de alcohol, sexo desenfrenado, que está Satanás, pero no lo vemos en esas decisiones piadosas, pero que te alejan del Señor. Esa idolatría. Ay, ¿cuál idolatría, mi hermanazo? Haz mentalmente un recuento de tu semana. ¿Qué es lo que ha ocupado el primer lugar de tu tiempo? ¿A qué le inviertes tiempo y ganas? ¿A qué le inviertes tiempo y ganas? Les cuento un testimonio. Yo estaba leyendo y yo estaba leyendo unos libros espirituales, ¿sí? Para no alargarlo, libros espirituales, libros de la Biblia, y estaban súper entretenidos y quería leerme horas.
Y yo me quedaba pensando en lo que había leído y analizando y muchas cosas con respecto a la Biblia. Cuando el Espíritu Santo como que me hace un alto en el camino y me dice, vamos a aguas profundas. Y me di cuenta que me estaba entusiasmando más por el conocer la parte teológica del Señor y no su esencia como papá. Porque me di cuenta que necesitaba un abrazo de mi papá. Porque me di cuenta que estaba con frío y necesitaba el abrigo de mi Señor, un abrazo de papá. ¿Está malo leer? No, para nada. Pero ¿qué tiene el primer lugar en tu vida? ¿Qué lo tiene? Revisa tus horas en redes sociales, revisa las personas con las que hablas. Esto no se trata de religión, mi querido, mi querida. Esto se trata de que lo que tú hagas con el Señor es lo que va a determinar tu vida. Dios ayuda porque Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Sí, claro que sí, pero esto a los que han sido conformes, llamados a su propósito. ¿Por qué sigues yendo en contra del Señor? ¿Por qué te preguntas? ¿Por qué tienes el descaro de decirte, Señor, pero por qué no me oyes? ¿Por qué no te veo cuando estás enfocado en tus cosas y Él está ahí al lado tuyo? ¿Por qué no sueltas esas redes y le dices, en tu palabra voy a echar la red? ¿Por qué no vas a aguas más profundas con Él? ¿A qué le temes? En el punto 4, el versículo 11, dice, cuando llegaron a tierra, le siguieron. Los que hemos tenido una experiencia sobrenatural con el Señor lloramos, nos glorificamos y luego volvemos a sincronizarnos con este plano natural, porque cuando estamos con el Espíritu Santo pasamos a lo sobrenatural se conecta con lo natural y por eso temblamos, lloramos, nos caemos y por eso algunos hablan en lenguas. Luego volvemos como a nuestra realidad, pero dice la Biblia que cuando llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Me encanta el juego de palabras que utiliza el mismo pasaje en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 dice, y cuando llegaron a tierra, dejando las redes, le siguieron. Y me encanta el juego de palabras de las redes, porque es justamente las redes sociales las que a veces no te dejan conocer la voz del Señor. A veces son las redes sociales los que te tienen anclado. Lo que estaba diciendo es que dejando las redes dijeron, ahora ya no va a ser a mi manera, va a ser a tu manera. Acababan de pescar un poco de cosas y la Biblia no dice, y alistaron los pescados y los vendieron y le siguieron. Simplemente se bajaron y dijeron, la palabra nos narra en los evangelios, y dejándolo todo o dejando las redes, le siguieron. Pregunta ahí calladito, ¿qué es lo que te cuesta soltar? ¿A quién te ha costado perdonar? ¿Qué tienes que dejar para seguirlo? Mao, ya perdoné. ¿Ya te perdonaste a ti mismo, a ti misma? Mao, es que Dios no me habla. Yo oro y Él no me habla. Es porque no estás mirando hacia la dirección que Él quiere que mires. Hace poquito subí una frase muy hermosa en redes sociales que decía, léete la Biblia, empieza en Génesis y termina en Apocalipsis y dime si encuentras a alguien que confió en el Señor y fue defraudado. Léete la Biblia y dime si encuentras a alguien que puso su confianza en Jehová y fue defraudado. Lo que pasa es que queremos que Dios se adapte a nuestros pensamientos, y el Dios de tu mente no es el Dios de la Biblia, porque la Biblia dice que Moisés, lleno del Señor, abrió el mar. La Biblia dice que Elías detuvo la lluvia y volvió a abrirla. La Biblia dice que los profetas hicieron milagros, Eliseo hizo muchos milagros llenos del Espíritu Santo, pero la Biblia también dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue apedreado. Lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nos enseñaron que nuestras buenas obras nos ponen en deuda con el Señor. Pero Señor, yo estoy juicioso, yo estoy en la iglesia, yo estoy adorando, yo sirvo en la iglesia, como si esas buenas obras pusieran en deuda al Señor contigo. Ah, sí es cierto, voy a bendecirte. Usted no, porque usted no volvió. Usted no, porque usted porque no. ¿Quién te dijo eso? Tus buenas obras no ponen al Señor en deuda contigo, porque no entiendes que el Señor ya lo hizo todo.
Porque no entiendes que el Señor quiere darte todo en esta vida para que seas feliz, pero resulta que el concepto de felicidad tuya y del Señor varían, porque el Señor sabe qué es lo que tú necesitas realmente y tú sabes lo que tú quieres. Tú crees que tu mejor amiga te conoce y es que ella me dice la verdad. Es que mi amiga me conoce y mi amor me conoce y me dice la verdad. La Biblia dice que Él conoce hasta los cabellos que tú tienes en tu cabeza. Eso nos da a entender un conocimiento aún mayor del que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y cuando el Señor te dice perdona y tú te niegas a perdonar, estás impidiendo que Él fluya. La Biblia dice, le rogó que apartase la barca, no le dio la orden, Pedro, córrame esta barca. Él te está diciendo, ya deja todo esto y ven conmigo. No te está obligando. No te está obligando. ¿Sabe quién tampoco obliga? El diablo. Ay, es que el diablo me puso una zancadilla. ¡Pah! Falso de toda falsedad. Si usted el demonio lo está ahogando y le está jalando las patas por la noche porque hay alguna puerta abierta y tenemos que orar. Pero que el diablo lo obligue a pecar a usted. El diablo que lo obligue, eso es una mentira. Peca quien quiere. Que hay cadenas y hay ataduras que no te quieren dejar es una cosa, pero que el diablo te obliga a pecar. El diablo nunca te va a llevar a... Ya se los he dicho, el diablo no va a coger un cigarrillo, se lo va a prender en el aire y se lo va a poner en la boca. El diablo no le va a destapar una cerveza y va. El diablo no te va a llevar a solas con tu novio y se le va a soltar la ropa y ¡ay! 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 No, mi querido amigo y amiga, esto suena chistoso y crudo, pero usted no sabe las cosas que yo tuve que pasar para estar aquí. Y qué tristeza es llegar delante del Padre y el acusador dice, pero es que Él quiso pecar. Pero no hablemos de pecados tan explícitos. Vamos a leer la palabra. ¡Bup! ¡Ay! La notificación. ¡Bup! ¡Ay! ¡Bup! Cuando nos damos cuenta esta tarde, cuando nos damos cuenta, eso fuera 1 hora, hora y media, 2 horas acá mirando lo que sea que miremos. Ay, es que estaba mirando la predicación del apóstol, bla, bla, bla. Y sabe que nos volvemos tan dependientes de que alguien nos hable de Dios que olvidamos la voz del Señor. Es bueno escuchar la voz de Dios a través de los siervos, aleluya, amén, así es. Pero es más lindo escuchar la voz de tu Señor directamente. Usted no necesita dirección en su vida. Usted no se cansa a veces, usted no se levanta a veces cansado de la vida que a veces nos tenemos que llevar. No digo que tengamos tendencias a morirnos suicidas, sino digo, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué no puedo avanzar? O peor aún, ¿por qué no puedo serte fiel, Señor? Quiero obedecerte. Pero tu corazón está lleno de ligaduras del alma. Tu alma está ligada y le diste autoridad o legalidad a Satanás. Y por eso es que tú te paras. Ven un momento, Joel. Ven un momento. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Tomamos la determinación de seguir al Señor y decidimos caminar en pos de Él, pero pasamos por alto las ligaduras del alma, las cosas que llevamos por dentro, las áreas que no queremos trabajar. Entonces tú empiezas a caminar con el Señor, avanza, pero hay algo que te empieza a detener. Y eso que no te deja avanzar te cansa, y cuando te tiene débil, vuelve y te atrae, vuelve y te atrae. Y cuando te das cuenta estás pecando y luego dices, ¿por qué estoy haciendo esto si dije que no lo iba a volver a hacer? Y luego dices, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Para qué voy a seguirle mintiendo al Señor? ¿A qué voy a la iglesia si siempre peco con lo mismo? ¿Perdón? ¿Pecaste con lo mismo? Entonces, ¿cuándo vas a romper esa cadena de maldición? Dígame una cosa que sea más poderosa que la sangre de Cristo. Solo una. Nada hay más poderoso que la sangre de Cristo. Por eso yo quiero que tú entiendas que la decisión es tuya. Y te voy a decir algo, hay decisiones que duelen. Hay decisiones que te van a doler mucho, te van a quebrantar por dentro. Pero si tú no las tomas, no vas a conocer el verdadero amor del Señor. Pedro por su cuenta no hubiera ido a alta mar con el Señor, sino que Cristo le dijo, vamos mar adentro. Y hoy el Señor te dice, ven, suéltalo.
Suelta esas redes. Ya suelta ese pasado. Ya suelta esa tristeza. Ya suelta ese pecado. Ya suelta esa genética de maldición, esos esquemas de pecado, suéltalos. Ya suelta todos los argumentos que Satanás pone acá. Ya déjalos. Pedro se sentía indigno y dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y el Señor le responde: no, 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 desde ahora tú vas a ser un pescador de almas. ¿Sabe qué le estaba diciendo Cristo? No, 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 yo me voy y usted va a quedar reemplazándome. ¿A Pedro? ¿Al pescador sucio y violento? A él mismo. Pilar y fundador de las bases doctrinales de la primera iglesia. Que recuerden que el apóstol Pablo duró como 15 años, 13 años más o menos a la sombra de los apóstoles, y luego sus viajes misioneros, o sea, las cartas del apóstol Pablo llegaron 40 años después de que Cristo murió y resucitó. Algún día quiero enseñarles sobre cómo era el evangelio antes de Pablo, que es un tema muy interesante, pero ese evangelio antes de Pablo era dirigido por un hombre que transformó su vida y se llamaba Pedro, que era el principal, no era el único, pero era el principal. Y en tu familia, y en tu vida, y en tu casa, ¿cómo vas a hacer las cosas? Dios mío. ¿Quieres que te dé un consejo de vida? Toma las cosas de Dios en serio. Ya hoy despójate de todo, escucha su voz. Dile: ya no más, Señor, ya no quiero cargar con nada de estos pecados, ya no quiero cargar con nada de estas situaciones, ya me quiero despojar, Señor, te quiero entregar mi vida tal cual soy. Perdona y perdónate. Suelta, despójate, párate frente a tu celular y dígale: amiguito, ya no más. El pastor Miguel Fino, yo me sorprendo tanto de la predicación de anoche. Él decía: es que este aparato nos tiene amaestrados. Estamos haciendo cualquier cosa y sonó la notificación y llegamos a un punto en que estamos hablando con alguien. Y llegó al punto este celular de atarnos, que estamos hablando con alguien. ¿Cómo estás, amor? Ta, 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 ¡ting! Y ella me está hablando y... ay, no diga. Ay, pero le doy, me encorazona. ¿Y qué? Si a ti no te gusta que te hagan eso al Espíritu Santo, ¿qué crees? ¿Qué crees que el Señor quiera darte un abrazo y tú pegado al celular o a lo que sea que estés haciendo? O sea, muchachos, esto de la sobrenaturalidad de Dios no es un misticismo inalcanzable o privilegiado. Hermanos, Dios me dotó con unos dones espirituales y he venido a mostrarles mis dones. ¡Wow! No. Si no existiera el libro de Joel, le podría decir eso, pero a mí el libro de Joel me dice que en estos días yo derramaré mi espíritu sobre todo el mundo. Y todo el mundo lo incluye a usted y a mí. Porque en aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? El día del Pentecostés se cumplió esa palabra. Y no se va a cumplir, no se va a dejar de cumplir hasta que Jesucristo venga por su iglesia, que falta muy poquito, falta poco para que Cristo venga. Muy poco. Y el Señor toma una noche como esta y te dice: ven a este lugar, quiero que vayas a aguas profundas conmigo, quiero llevarte a una vida o a una dimensión que tú no conoces. Quiero sanar tu corazón, quiero darte un propósito, quiero darte un nombre, quiero cambiar tu vida. El hijo pródigo nos enseña que él no miró lo sucio de sus vestiduras, miró su traje nuevo, su anillo, una identidad. Dime una cosa y no respondas. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Cuál es la identidad tuya en Cristo? Satanás se le aparece y le dice: ¿usted quién es o qué? Ay, yo creo en Chuchito. Genial, los demonios creen y tiemblan. La guerra espiritual, ¿sabe qué? La guerra espiritual se hace con un estilo de vida. Y ese estilo de vida es la decisión que tú tomas cuando estás solo. Las voces que hablan a tu corazón y las decisiones que toman o tomamos.